Pinzón es el cofundador y actual CEO de Education First. Junto a Ana María Fernández fueron los co-creadores del modelo BES. Y ahora vamos a desgranar un poco todo esto, vamos a conversar unos 40 minutos con Gilberto para que nos dé más en detalle cómo fue la visión que compartieron, cómo empezó su empresa, dónde, qué fue la motivación que hizo que ellos emprendieran con esta visión, esta quimera de empezar a transformar la educación. Y con un grupo de locos, como dicen Gilberto y Ana María, hace ya muchos años están transformando la educación, lo han llevado a acción. Gilberto es profesor de la Universidad de Barcelona, donde están en la cátedra de neuroeducación, ¿verdad, Gilberto? Sí. Y además es cirujano maxilofacial. Pero hecha la presentación del caso, vamos a conversar sobre esto que decíamos, ¿no? Hace muchos años que se viene hablando de innovación, de transformación, pero esta pandemia que vive la humanidad hoy ha hecho que la educación se mire de frente con el modelo tradicional y darse cuenta, bueno, teníamos todas estas herramientas y estas posibilidades para utilizar y no las estábamos aprovechando. Quiero saber qué pensás de esto y que me cuentes sintéticamente cómo comenzaron con EduFirst. Bien, comienzo un poco, como dicen, comencemos por el principio. Un poco, Ana María, mi esposa, es educadora de carrera, de formación, de pasión, de todo, de alma, de vida. Tiene su grado en educación, luego tiene una maestría en el College of New Jersey en Estados Unidos, en educación internacional y currículum. Yo soy cirujano maxilofacial, aun cuando desde que nos vinimos para los Estados Unidos hace 20 años dejé de ejercer la cirugía maxilofacial, pero he sido profesor universitario por muchísimos años y tal vez es de las áreas que más disfruto y me apasiona. ¿Cuál ha sido un poco la motivación para emprender esta aventura loca de cambiar el mundo a través de la educación? Un poco, creo que mucho la gran motivación fueron nuestros hijos cuando nacieron Natalia y Nicolás, y cuando todos los cargamos por primera vez, nos pasa a todos los que tenemos hijos, como que algo se nos mueve muy, muy fuertemente adentro, y como que nos preguntamos, tengo lo que ellos necesitan, vamos a poder darles lo que necesitan para la vida, para defenderse, ¿qué va a hacer aquellos que necesitan? Yo voy a hacer mi tarea, pero la pregunta luego es cuando vas a escoger el colegio, ¿el colegio está dando lo que se necesita? Y un poco de hacernos esta pregunta y un poco de este cuestionamiento socrático, comenzamos a darnos cuenta que no creemos que la educación tenga los elementos necesarios para el mundo de hoy. La educación hizo un excelente trabajo, el modelo educativo que tenemos hoy hizo un excelente trabajo por muchísimas décadas, pero la educación está absolutamente rezagada del mundo de hoy. Yo hago siempre una metáfora. En los colegios estamos como enseñándole a los niños todo lo que tiene que ver con herraduras. Entonces, cómo se hierra un caballo, se hierra un caballo, qué tipos de herraduras hay, cuáles son los materiales de las herraduras, cuáles son las formas para hacer herraduras. Y estamos como en esto, y el mundo va para otro lado. Ya no se necesitan casi herraduras para caballos, no nos transportamos con caballos, los caballos ya no son el motor del mundo ni de la economía, pero seguimos enseñándole a nuestros hijos y a nuestros estudiantes cómo se trabaja con las herraduras y etcétera, etcétera. Entonces es un poco la metáfora que traigo yo para que entendamos la enorme desconexión que hay entre el mundo de hoy, lo que se necesita, lo que nuestros hijos necesitan y lo que está proveyendo la educación.
nosotros comenzamos por simplemente preguntarnos qué es lo que debe buscar la educación, cuál es el objetivo fundamental, el objetivo máximo de la educación, y para nosotros la respuesta es simplemente esta, la generación de buenos seres humanos, de buenas personas que tengan los elementos, digamos, las habilidades, las destrezas, los comportamientos, los valores, los conocimientos para adecuarse al mundo cambiante que les toque vivir y le agreguen valor. Para nosotros eso es el fin último de la educación. Y con base en eso desarrollamos este modelo que se llama vida equilibrada con sentido y sabiduría, que a veces la gente piensa que es un tema como esotérico o de yoga. Y es que creemos que un buen ser humano es una persona que vive en equilibrio interno y externo, consigo mismo y con su entorno, incluyendo las personas y la naturaleza y el mundo, que le agrega, que vive con un sentido y un propósito y que le agrega valor a las cosas. Esa es un poco la definición de lo que es el modelo BES, y comenzamos a trabajar y a investigar muchísimo. Siempre decimos que la gente tiene como esta tendencia de irse por lados, ¿no? Yo soy tal cosa, yo soy tal cosa, yo soy de este partido, yo soy de este partido, yo soy de esta escuela, y como que lo otro no lo contemplamos, no cuenta, como que no tiene ni siquiera la posibilidad de tener elementos que nos aporten. Entonces nosotros dijimos, no vamos a tomar una línea, vamos a investigar, vamos a ir a las diferentes universidades, a trabajar, a leer las diferentes propuestas, y comenzamos este camino que ya lleva más de 25 años, y fuimos encontrando respuestas, y en la medida en que fuimos encontrando respuestas, fuimos integrándolas a nuestros colegios. Nosotros tenemos Ana María tiene en Colombia con su familia 2 colegios internacionales, y nosotros aquí en la Florida tenemos 6 centros preescolares, o sea, 6 centros para la infancia temprana, y comenzamos a integrar todos estos elementos para nosotros. Y luego la gente se enteró por cosas de la vida y comenzaron a pedirnos la posibilidad de llevar esto que estábamos haciendo para nosotros, a llevarlo a sus colegios. Y un poco así nació EduFirst, para hacer una historia larga, un poco corta, y en resumidas cuentas hoy estamos en más de 8 países, 8 o 9 países tal vez, y más de 100 colegios, ya no recuerdo el número, que desde hace, no sé, 8 años, más o menos 8 o 10 años, están implementando la transformación educativa que consideramos nosotros que es necesaria. Bien, para que por ahí no leyó o no te conoce o no te vio en alguna presentación, Gilberto, se darán cuenta por el acento, es de origen colombiano, pero hace ya muchos años, junto a Ana María, residen en Miami, en Florida. ¿Cuántos años hace que están radicados en Miami? 20. Y corregime si me equivoco, tu mujer, Ana María, hizo un doctorado en educación en Harvard. Hizo una maestría en el College of New Jersey en lo que dije antes, en currículum y educación internacional, y todo esto comenzó porque ella estuvo en Harvard, y ahí digamos que descubrió toda esta propuesta del proyecto cero, de enseñanza para la comprensión, de pensamiento visible, de culturas de pensamiento, etcétera, todos estos elementos, incluso un poco la razón por la cual nosotros estamos hoy en estos países y en estos colegios que te dije anteriormente, fue precisamente porque el doctor David Perkins de la Universidad de Harvard, con quien Ana María tenía muy buena relación y conexión, vino a la Florida, vino a la zona donde estamos nosotros y nos visitó, y le gustó muchísimo lo que estábamos haciendo en los colegios, y nos invitó a participar en la Conferencia Mundial de Pensamiento, que en ese momento fue en Kuala Lumpur, Malasia. Ahí digamos un poco que ahí nos expusimos al contexto internacional, y eso fue lo que nos propulsó y nos lanzó, digamos, al ruedo, donde nos conocieron muchos colegios, y de ahí, digamos, un poco comenzó la historia. Pero sí, todo proviene desde esa conexión con la Universidad de Harvard y con el doctor David Perkins particularmente. Bien, podemos
vamos a armar como una síntesis o una introducción, una plataforma de dónde viene EduFirst con estos comentarios que hiciste, un poco para que la audiencia se sitúe en contexto, ¿no es cierto? De dónde proviene, cómo comenzaron los primeros pasos, de dónde se han nutrido para armar su metodología que es propia, y como vos decís, no se han cerrado, digamos, a una sola fuente de conocimiento, sino que a través de la práctica, de la experimentación y de la propia experiencia pudieron armar este modelo BES, vida equilibrada, con sentido y sabiduría, que lo que busca, digamos, entre comillas, es un buen ser humano, en el sentido integral, en lo que significa sus valores, y que sea una persona, un ciudadano global que pueda transformar para mejor la sociedad. Exactamente, perfectamente dicho, bien, Marcelo. Muy bien, muy bien. Bueno, lo has dicho mejor que yo. Recuerdo también que me dijiste que tenés con tu empresa 6 establecimientos de primera infancia en la Florida, y que la familia de Ana María tiene 2 escuelas en Bogotá, Colombia. Sí, fundadas incluso por Ana María y su hermano. Bien, que hace ya tienen 25 años. Yendo al presente, en más de 100 escuelas, hoy estás implementando el método BES. Sí. Mi pregunta concreta es, ¿qué significa para ustedes innovar? ¿Qué implica innovar? ¿Qué es la innovación para ustedes? Lo primero, y yo lo reitero muchísimo, y cuando tuvimos la oportunidad de conversar en el evento que organizaste en la Universidad Siglo XXI, había un foro, digamos, que era sobre innovación, y lo primero que yo le reitero y digo siempre a la gente es: innovación no es un evento. La gente piensa que la innovación es un evento, o la innovación es traer iPads a los colegios, o la innovación es traer pizarras interactivas, etc. La innovación es lograr generar una transformación profunda mediante la incorporación de elementos nuevos o elementos existentes que se combinan de una forma diferente y generan la transformación que estamos buscando. Me explico un poco. Nosotros, ¿cuál es el aporte innovativo nuestro? Nosotros sí hemos generado cosas nuevas, materiales nuevos, propuestas nuevas, herramientas nuevas, sí lo hemos hecho. Pero el gran grueso del aporte nuestro y del aporte innovativo nuestro, innovador nuestro, es que hemos integrado cosas que ya existen, cosas que ya se utilizaban, cosas que ya estaban propuestas. Uno va y habla de las propuestas de Reggio Emilia que provienen de después de la Segunda Guerra Mundial, y habla propuestas de temas de Montessori que viene de principios del siglo pasado, e incorpora propuestas más recientes, como las propuestas de la Universidad de Harvard, que tienen 50 años, e investigaciones más importantes recientemente como las investigaciones de John Hattie, que tendrán 15 años, y todo lo que viene incorporando Cerebro, Mente y Educación. Entonces, ¿qué es la innovación? La innovación no es un evento, no es hacer una cosa, y la gente confunde dos elementos que para mí es fundamental diferenciar. Una cosa es ser creativo y otra cosa es ser innovador. Creativos somos todos. Todos podemos tener ideas creativas. Todos podemos, si buscamos una solución para algo, y yo les digo, hagamos una lluvia de ideas sobre cómo hacemos para solucionar el problema tal, y nos van a salir, no sé, 50, 70 ideas a todos nosotros. Entonces todos somos creativos, creamos nuevas ideas. Perfecto. La diferencia entre ser creativo y ser innovador es que el innovador hace algo con las ideas y las vuelve realidad.
las vuelve acción y genera y termina generando una transformación. Esa es la diferencia. Y la innovación no es un tema de la noche a la mañana. La gente cree que innovar es traer cosas, traer un curso, traer un taller y ya vamos a generar innovación. O pintar las aulas de un color diferente y traer iPads y pizarras interactivas. E incorporar pensamiento visible. La innovación necesita un plan, un objetivo y un trabajo muy intenso para lograr ese servicio, ese producto, ese algo que termina impactando su entorno. Para hacer como una metáfora, un evento sería como una foto y la innovación sería como una película cuyo final impacta en el contexto. Perfecto. Mira, lo has dicho perfectamente. Si nuestro hijo es cineasta, él estudió cine en la Universidad de California y cuando aprendemos de lo que implica hacer una película, la complejidad, la cantidad de transpiración que requiere hacer una película. Es lo mismo con la innovación. Yo puedo tener una idea genial de un título o un tema para una película, pero una cosa es tener la idea genial y la otra es transformarla en una película que logre sus objetivos. Ahí está la gran diferencia. Gilberto, ¿en qué países están aplicando la metodología BEST? Bueno, en Estados Unidos, estamos en México, estamos en Colombia, estamos en Chile, estamos en Argentina, estamos en España, estamos en Polonia. Muy próximamente debería yo estar en este momento en Ecuador, porque iniciábamos en Ecuador, pero pues esta pandemia nos ha cambiado las agendas a todos, entonces próximamente estaremos en Ecuador, pero digamos en este momento estamos un poco como en ese, si me permiten el Spanglish o el uso de inglés en stand-by, ¿no? Okay. Mientras la pandemia, pero estamos en estos países. ¿Y en España cuántas instituciones están implementando esto? Si no estoy mal, estamos entre las 30 y las 40, de pronto un poco más puede ser. Estamos en Cataluña, estamos en Valencia, estamos en la zona de Alicante y Murcia, estamos en Córdoba, creo que también hay en Madrid. Sí, hay cerca de 30, 40 escuelas, colegios. Gilberto, ¿cómo impacta la pandemia a la educación? ¿Cuál es tu reflexión? Compartí con nosotros un poco tu pensamiento. Hace, no sé si creo que tuviste oportunidad, incluso creo que publicaste mi artículo, el escrito que hice acerca de este tema y lo llamé, el artículo está titulado Un cisne negro llamado COVID-19 o coronavirus. Un poco les cuento, muchos de ustedes probablemente conocen el libro, pero es un libro que recomiendo muchísimo leer y un libro de esos que como que lo sacude a uno. Es un libro que tendrá un poco más, cerca de unos 10 años, de Nicolás Nassim Taleb, filósofo, pensador, investigador, etcétera, etcétera. Y él dice que en la humanidad, en las diferentes áreas que componen la humanidad, como la economía, etcétera, hay ciclos. Y de alguna manera hay unos elementos que nos permiten predecir y determinar en qué momento del ciclo están y podemos anticiparnos de alguna manera a lo que viene. Pero Taleb dice que hay unos eventos en la historia de la humanidad que nadie ve venir, que no son parte de ningún ciclo y que hacen no sé si la palabra correcta, creo que no sé, es en inglés que se dice disruption, pero en la disrupción, como que desencuaderna todo, rompe todas las estanterías, nadie las ve venir. Algunas personas, algunos estudiosos, como por ejemplo Bill Gates, en un TED Talks hace 5 años habló del peligro de esta situación, sí. Pero en general el grueso de la población, e incluso de los analistas, no los ven venir. Este es para mí un gran cisne negro.
Un cisne negro, ¿qué hacen los cisnes negros? Primero te agarran desprevenido. Nunca los ves venir, nunca estás preparado y te agarran desprevenido. ¿Qué hacen estas crisis? Estas crisis hacen que aflore las fortalezas de las personas y de las organizaciones y de los países, y las debilidades. Lo que antes no era tan evidente, estas crisis las hacen evidentes. Entonces, este es el momento cuando nosotros siempre que hablábamos decimos que ¿cómo vemos nosotros esta crisis? Esta crisis nos tiene angustiados a todos, a nosotros también. O sea, nosotros en este momento llevamos un mes con los colegios cerrados, con las 100 y tantas personas que tenemos que trabajan con nosotros, una cantidad de incertidumbres y angustias que nos están realmente poniendo a repensar y a tratar de reimaginar este mundo y entenderlo en estas circunstancias, pero como lo vemos fundamentalmente es una enorme oportunidad. Esta es una gran oportunidad porque lo que se está requiriendo, lo que se está necesitando, se está aflorando, está emergiendo de forma importante. Entonces, uno de los elementos es las crisis y estos cisnes negros tienen la capacidad de acelerar procesos para lo positivo y para lo negativo. Un cisne negro fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Taleb lo define como uno de los cisnes negros es la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría iba a suceder. La Guerra Fría entre dos potencias, con dos sistemas, con dos perspectivas totalmente opuestas y polarizadas, iba a pasar. ¿Qué hace la Segunda Guerra Mundial? Acelera el proceso simplemente. Aceleró una cantidad de elementos que se estaban perfilando a que iban a suceder, pero que viene ese cisne negro y mueve toda la estantería y hace que cosas se aceleren. Y hay organizaciones y cosas que se cayeron, y hubo organizaciones, países que afloraron y que emergieron. Eso es lo que hacen las crisis. Esto va a ser, para mí, si me lo preguntas, esto es lo que va a lograr esta crisis. Esta crisis nos va a hacer reorganizarnos y replantearnos. Y una de las áreas, y específicamente, que nos va a realmente a redefinir es la educación. En este momento hay 1.7 billones de niños en sus casas. Hay cerca de 160 países cerrados. Cerca del 98% de los niños están hoy fuera de los colegios. Esto, si fuera una cosa de una semana o 2 semanas, no pasa nada. Vacaciones anticipadas y regresamos. Pero no, esto va a ser un tema de semanas y semanas y meses. ¿Qué está pasando? Yo creo que si hay, en el momento, la gente que nos está escuchando, si hay docentes, van a decir, yo no estaba preparado para esto, yo no sabía, nunca había hecho nada de educación online o virtual, no hubiera utilizado las herramientas y me ha tocado. Y la primera impresión nuestra es, esto no funciona. No funciona bajo el esquema que tenemos y con el que conocemos y con los paradigmas que conocemos la educación, que lleva décadas de esa manera. Pero hay suficientes evidencias muy importantes hoy que se aprende mejor, que es más efectivo, más eficiente aprender usando las herramientas tecnológicas y las plataformas y los softwares que existen hoy, que son más de 300 en el mundo, que aceleran, hay demasiadas evidencias, demasiadas pruebas e investigaciones que aceleran el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que están logrando unas cosas que va a ser muy difícil decirle a un estudiante que va a estar durante mes y medio, 2 meses, 3 meses, no lo sabemos cuánto, en su casa aprendiendo, el docente está aprendiendo con él, todos estamos aprendiendo en este proceso. Yo estaba aprendiendo, yo nunca había usado Instagram como lo estoy usando ahora y me tocó aprender, no me quedó otra. Entonces así estamos todos y nuestro proceso de aprendizaje es, inicialmente somos torpes todos somos torpes, pero en la medida en que vamos
tocando, untándonos, nos vamos a ir encontrando que esto funciona y aprendo otra aplicación que tiene y utilizo otra herramienta y comienzo a darme cuenta que hay formas de que esto funcione bien. Inicialmente los docentes que están usando las herramientas están casi que dando clase por Skype. Lo mismo que hacían en clase lo hacen desde su casa. Esa no es la forma de implementar la tecnología en este aprendizaje virtual. Hay muchas herramientas, se hacen de forma sincrónica, asincrónica o con una cantidad de plataformas que existen, cambiando la metodología, dándole autonomía al estudiante y todo. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Este proceso iba a llegar. Nosotros ya hay muchas evidencias que veíamos que la tecnología iba a irrumpir y estaba irrumpiendo de forma importante en el sector educativo, pero nos iba a tomar, no sé, 10, 15 años más que llegara a incorporarse de forma y a consolidarse de forma importante. Pues ahora, ¿qué va a pasar? Nos va a acelerar este proceso, no sé en qué magnitud, pero que lo va a acelerar, lo va a acelerar. Que los colegios tienen que redescubrirse, reinventarse. Nosotros, los docentes, los educadores, las instituciones universitarias, tenemos que no reaccionar contra esto como que esto es transitorio y voy a ver cómo la manejo mientras pasa, sino va a ser muy, muy difícil echar paso atrás. Mira, yo soy un lector habitual de situaciones históricas, ¿no? Me gusta la historia, me gusta leer al respecto. Y hago un paralelismo con lo que vivió la humanidad en el siglo XIV con la peste negra. Si vos recordás, la peste negra mató más de 50 millones de personas en ese momento en Europa y diezmó casi a la mitad de la población del continente europeo. Se origina fundamentalmente cuando los comerciantes genoveses van por la ruta de la seda a buscar materia prima a China y vuelven con un virus que se llamó peste negra, que aniquiló prácticamente la población del norte de Italia, infectando primero a los genoveses y expandiéndose en el resto del continente. Pero luego de esta peste vino una de las épocas más florecientes de la humanidad, que fue el Renacimiento. Lo que el Renacimiento impactó en el arte, en la ciencia, en la investigación, con lo cual estos procesos disruptivos que vos hablabas, que vive la humanidad, son procesos cíclicos. Y si tomamos los últimos 100 años, el modelo tradicional escolar es el mismo y la humanidad vivió 3 o 4 situaciones de pandemias importantes. La gripe española en 1918 hasta el ébola en el principio de los 2000 y si no recuerdo mal, 2008-2009 fue la gripe porcina, con lo cual son procesos cíclicos, ¿no? Donde parece que la naturaleza le llama la atención a la especie humana y le recuerda su fragilidad. No sé si compartís este razonamiento. Totalmente. Yo creo que, construyendo sobre lo que estás diciendo, creo que esto al principio nos angustia a todos, pero de alguna manera creo que la reflexión que estamos teniendo un poco todos, y es increíble porque yo no había experimentado nunca, salvo el Mundial de Fútbol, es esta globalización de una situación, ¿no? Porque cuando estamos en el Mundial de Fútbol y estamos hablando, perdóneme la comparación tan un poco mínima o básica o demasiado simplista, pero cuando uno habla con los argentinos estamos en el Mundial de Fútbol, cuando habla con los ecuatorianos estamos en el Mundial, cuando habla con los españoles, casi todo el mundo está en el Mundial de Fútbol. Pero salvo eso, nunca nos había tocado que yo hablo con los españoles y están angustiadísimos y viviendo unos momentos muy difíciles, y la gente en Colombia y la gente en Argentina y la gente en Ecuador y la gente en Polonia y la gente en Inglaterra. Esta circunstancia nos está sacudiendo muchísimo a todos nosotros, ¿no? Pero
por otro lado, lo que nos está haciendo repensar es, estamos descubriendo nuestra familia, por ejemplo. Nos estamos descubriendo nosotros en este entorno. O sea, estoy hablando un poco de cuando hay cosas que nos angustian, estamos todos comenzando a descubrir elementos positivos, muy positivos, y que lo conecto con lo que tú dices, que es como que hay esa fuerza externa que lo podemos llamar como queramos. Algunos le podrán llamar Dios, otros le podrán llamar luz, otros le podrán llamar fuerza, energía, lo que quieran. Hay algo que nos está diciendo: para, detente y piensa, replantea, revisa, reflexiona, ¿no? Un poco creo que lo conecto con lo que me estás diciendo, Marcelo. Bien, vamos a entrar un poco en la parte final de la conversación. Y me gustaría que nos cuentes cómo trabaja con su equipo de trabajo asesorando a las escuelas donde están implementando el método, cuál es el contacto que hacen, cómo lo gestionan, con qué plataforma trabajan. Contame un poco cómo es el día a día del trabajo de ustedes. Bueno, hay 2 días a días, uno antes de y uno después de, ¿no? Todos creo que vamos a hacer antes del coronavirus y después del coronavirus. Antes del coronavirus, digamos, lo primero es que nosotros como operadores de colegios, y nosotros siempre decimos a la gente, nosotros no estamos desde la tribuna viendo el partido, sino nosotros jugamos el partido, porque somos educadores, tenemos colegios. Las angustias que tienen los directores de los colegios, los problemas que enfrentan, los enfrentamos nosotros. Y uno de esos problemas era que queríamos generar la transformación educativa de la que ya hablamos. Traíamos formaciones, capacitaciones, entrenamientos, etcétera, le dábamos eso a los docentes y realmente muy poco o nada pasaba. El docente entra a su aula de clase, vuelve a su mundo real, sale enganchadísimo, quería implementar eso que le enseñaron o lo que aprendió, y cuando llega a la realidad no se puede hacer. Entonces, lo primero que nosotros hicimos como Education First fue darnos cuenta, y un poco también estudiando, que la transformación, hay una diferencia entre cambio y transformación. El cambio, yo puedo cambiar a Pedro por Juan, pero yo puedo cambiarlo, le digo, ya no vienes mañana, ahora viene Pedro, y cambio a Pedro por Juan. Lo que es muy diferente es transformar a Pedro o a Juan. La transformación es mucho más compleja. Y si queremos, entre comillas, cambiar la educación, la tenemos que enfocar como una transformación, que es un proceso más complejo. Las transformaciones, por investigadores como Fulan, dicen que no se logran en menos de 5 años. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar un plan a 5 años, por lo menos 5 años, con unas etapas de formación, de capacitación, para que la gente vaya construyendo ese conocimiento poco a poco, porque el docente que viene con un modelo arraigado, ¿no?, totalmente arraigado, tiene que transformar ese modelo de forma importante. Entonces, eso es un proceso, se requiere un proceso. Entonces, lo primero es comprenderlo como un proceso, tener un objetivo claro, que es ¿cuál? Para nosotros es construir una cultura de pensamiento con una vida equilibrada y con sentido de sabiduría. Eso es un objetivo, y esos son elementos que se pueden medir, y que si uno mira todo lo que ha escrito Ron Richards sobre cultura de pensamiento con las fuerzas culturales, esto es un tema que se puede medir, no solamente es un bla bla bla, sino se logra. Entonces, ¿qué hace Education First? Diseñó un plan para generar transformación. Lo primero, proceso. Lo segundo, objetivos. Lo tercero, hay que hacerlo progresivamente, no todo al contenido. Entonces, nosotros tenemos 5 niveles de formación, cada uno es de 3 días, con todos los docentes. Ahora, el docente por sí solo le queda muy difícil lo que aprendió, así quiera hacerlo, lo que aprendió, ponerlo a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos adicionalmente? Les hacemos coaching. Tú que trabajas mucho el coaching educativo. El coaching, el acompañamiento, nosotros lo decimos, un acompañamiento para que pueda implementarlo. Si me permites, yo siempre hago una metáfora, que es, el docente lo vamos a poner en un contexto que no es el de él.
porque el rol del docente tiene que cambiar radicalmente. Una clase de cómo lo planteamos nosotros a una clase de cómo sucede habitualmente en las aulas de clase hoy en general es totalmente diferente. El docente, las clases de hoy están centradas en el docente. El docente dicta clase, el docente hace las preguntas, el docente dice qué se hace, el docente les hace los exámenes, el docente evalúa, el docente, y el estudiante está sentado de forma pasiva, simplemente siguiendo. El rol tiene que cambiar radicalmente. El docente comienza a apartarse y darle más posibilidades a que el estudiante comienza a construir su propio proceso. Entonces, ese cambio se explica fácilmente, pero es un cambio muy complicado, que es muy complejo. Entonces, al docente que le damos todas las herramientas durante las formaciones, luego lo tenemos que acompañar, decirle, mira, vas a utilizar estas estrategias que son, por ejemplo, las rutinas de pensamiento, por ejemplo, los mapas, por ejemplo, una cantidad de estrategias, de herramientas que les enseñamos a usar, pero hay que acompañarlos en el proceso. Entonces, el otro elemento del proceso de 5 años es formación, proceso, y hay que hacer un acompañamiento y hacer un seguimiento de ese progreso. Entonces es un proceso, un andamiaje que se va haciendo progresivamente hasta que al 5.º año logramos la transformación de la cual estamos hablando. Y nosotros culminamos ese proceso de 5 años con una acreditación. En este momento, hace un mes estábamos en España, que nos tocó salir anticipadamente por el tema del coronavirus. Estábamos en el proceso de acreditación de 4 colegios de España que ya culminaron su proceso. Vamos y hacemos una visita y una revisión bastante exhaustiva y profunda de que todas estas cosas están pasando para darles una acreditación. Así trabaja EduFirst. Entonces esto es la forma como un poco ayudamos y apoyamos al cambio. Los docentes y los directivos y los padres y todos nosotros tenemos que entender que un modelo que lleva arraigado en nuestra humanidad siglos. Este modelo lleva siglos arraigado, siglos, con algunas variaciones, pero el modelo es el mismo y lleva siglos. No lo podemos transformar, cambiar. A mí me parece súper interesante, por ejemplo, el título en tu libro, en el libro que escribieron ustedes, el de el giro copernicano copernicano a la educación. En el capítulo tuyo dices, acá lo tengo, mirá. Desaprender para aprender. No hay nada más difícil, nada más difícil. Y uno de los elementos más importantes en la formación de gente hoy, que es, hay que aprender a desaprender. Entonces, hay que acompañar al docente para que desaprenda algunos elementos que no aportan en el modelo que se requiere hoy, y ese es el esfuerzo más grande que hacemos nosotros. Me imagino que para transformar algo o alguien, primero tengo que animarme a transformarme. Mientras abrimos la convocatoria a nuestra audiencia, si alguien tiene preguntas para hacer antes de despedirnos de Gilberto, que por favor las realicen, porque nos llegan preguntas, con gusto las vamos a compartir. Básicamente, Gilberto, quería agradecerte en esta conversación de todo corazón, estos minutos que compartiste con nosotros. Desde ya, mi agradecimiento profundo y el de todo el equipo de Consultora Copérnico por haber escrito el prólogo del libro. Y recordar también que tanto en el último Ateneo que compartimos en la ciudad de Alicante, como en el evento que organizamos en forma conjunta con la Universidad Siglo XXI, se habló exactamente como si fuera una visión de lo que iba a pasar, de por qué las escuelas no estaban utilizando las plataformas virtuales como una herramienta más, porque en ningún momento nosotros decimos que la empatía
siendo el vehículo donde las escuelas están pudiendo desarrollar su rol de escolarizar a sus alumnos. Y esto es algo que a mi juicio se instala y que se va a quedar. Es una herramienta que no todos los docentes dominaban, y en este sentido quiero resaltar el gran esfuerzo que seguramente están haciendo los docentes para ponerse a la altura del desafío, y quizá hoy estén dando lo mejor de sí para poder Seguro. estar a esa altura. ¿Vos compartís esto? Sin lugar a dudas. O sea, nosotros, un tema que hemos estado haciendo últimamente es generar muchos espacios para encontrarnos con todos los docentes y todos los colegios y todos los estudiantes en este momento están en sus casas. Y ya lo hemos dicho varias veces, hay muchísima angustia y muchísima incertidumbre y muchísima ansiedad. Entonces en EduFirst hemos generado una cantidad de espacios. En ese momento está, como lo decía al principio de esta conversación, está Ana María en uno de esos espacios, juntándonos con docentes de todos lados para hablar sobre lo que está sucediendo, para que entre todos generemos esta comunidad de aprendizaje, porque hay docentes que están implementando mejores las herramientas y las estrategias que existen que otros. Hay otra gente que está apenas incursionando en este mundo y está tratando de entender cómo funciona, y hay gente que ya tiene un poco más de trayectoria, un poco más de experiencia. Entonces estamos generando estos espacios para que todos podamos participar, todos nos podamos nutrir, todos nos podamos apoyar, todos podamos... Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Este es el momento donde se requiere que todos unidos trabajemos en aras de esta gran oportunidad que es la transformación que se requiere en la educación. Yo no me quiero ir sin antes dejar una reflexión, y es, parece que la educación se va toda hacia aprender, conocimientos, y que todo se va a encargar la tecnología y las plataformas tecnológicas, o los hardwares y los softwares, etcétera. No, pero no se nos puede olvidar, y de eso se trata, vida equilibrada con sentido y sabiduría, que somos humanos, que somos seres humanos, que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones. Y la parte más importante es que tenemos que rescatar dentro del compendio de la educación, es esa, la del ser humano, que no solo se trata de sacar muy buenas notas, de aprenderse muchas cosas para ponerlas en los exámenes. Entonces, ahí es donde el nuevo rol del docente es fundamental. ¿Y cuál es el nuevo rol del docente? El nuevo rol del docente es ayudar a desarrollar esa persona, con los padres, obviamente, con la sociedad, con la comunidad. Pero el docente ya no puede ser más el que se sabe las cosas, porque ya no se las sabe. Ya el móvil y el computador tiene toda la información que queramos, toda. Los números son impresionantes de lo que se agrega todos los días en nueva información y nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos en las redes, en las computadoras, etc. Pero lo que sí hay que rescatar, y el nuevo rol del docente para nosotros, es el rol de ayudarle al estudiante a descubrir su pasión, ayudarle al estudiante a desarrollar sus talentos, ayudarle al estudiante a desarrollar sus habilidades, sus destrezas. Necesitamos de ahora en adelante, siempre se ha necesitado, pero con lo que enfrentaremos en el mundo, con la venida, por ejemplo, de temas súper importantes y que se van a acelerar con todo esto, como la inteligencia artificial, necesitamos individuos con muchísima fundamentación en valores y en ética. Entonces, el rol del docente no puede seguir siendo el de dictar una clase para enseñar algo que lo enseña mejor todas las plataformas y todos los sistemas, que está comprobado, sino el rol del docente es todo lo que estamos hablando, y ahí es donde quiero dejar esa reflexión, que nos demos cuenta que lo único que tenemos que entender es nuestro nuevo rol en este proceso. Bien, Gilberto, me llega una reflexión de Learning Hunter que dice: la pandemia está sacando la mejor versión de muchísimos docentes. Sí. Así que le agradecemos a la gente de Learning Hunter por esta reflexión. Y para el final, siempre me gusta ver
también analizar, obviamente, el medio vaso vacío. Creo que hoy hay un espacio mucho más cercano que los colegios deberían aprovechar, que es tener a la familia reunida y volver a sanar ese tejido fundacional de la escuela, que es la alianza escuela-familia. Fundamental. Como vos lo dijiste antes, vos estás en tu casa con tu familia, yo estoy en la mía con mi familia, nos estamos redescubriendo, estamos aprendiendo desde juegos hasta habilidades, compartimos más tiempo y cada uno de nosotros nos sorprende con cosas que son habituales en nosotros, pero que no siempre compartimos. Ajá. Por la rigurosidad Ajá. del calendario laboral. ¿Qué te parece a vos esto de recomponer el tejido familia-escuela, que es una de las cosas positivas que quedarán después de la pandemia? Fundamental. En el artículo que tú publicaste, el que llamo un cisne negro llamado coronavirus o COVID-19, llego a una reflexión de pensar, y es: nuestra especie, nosotros como especie hemos aumentado nuestra expectativa de vida en los últimos 150 años, 30, casi 40 años. Impresionante. Hoy tenemos una expectativa de vida de 76.2 meses promedio en el mundo. O sea, vivimos más, pero tenemos menos tiempo. Es una cosa irónica. Tenemos menos tiempo para nuestros hijos, tenemos menos tiempo para nuestra pareja, tenemos menos tiempo para nosotros, tenemos menos tiempo para toda la familia. Entonces, yo creo que un elemento fundamental, y creo que estamos todos redescubriendo esto de que volvimos a jugar juegos de mesa, los juegos que jugábamos de chicos, del dominó, los dados o lo que sea, lo volvimos a jugar con los hijos. Volvimos a cocinar, depende de las casas, antes comprábamos las empanadas, las traíamos, ahora hacemos empanadas otra vez en casa, volvimos a hacer recetas, nos volvimos a juntar, nos volvimos a contar historias. Eso es fundamental, eso, y ese vínculo con el colegio tiene que dimensionar y fomentar y promover exactamente eso, el retomar esta parte de humanos, de seres humanos, de buenas personas, que es el tejido de la sociedad. El tejido de la sociedad nos tenemos que replantear y reflexionar acerca de en qué estamos gastando el tiempo, en qué lo gastamos o en qué lo invertimos, ¿no? Un poco eso. Bueno, la verdad, un placer volver a compartir este espacio con vos, que ya sos un amigo de la casa. Gracias, Marcelo. Con el cual compartimos no solo la pasión por la educación y por el deporte, sino por darle visibilidad a las cuestiones que tienen que ver con la mejora, con calidad e inclusión de la educación, no solo en nuestros países de orígenes, sino fundamentalmente para toda la región. La región está atravesando muchísimas problemáticas y yo creo, como en la educación desde muy pequeño, que es el motor de toda sociedad, ¿no? Así que esperemos que esta pandemia pase pronto, seguramente será estudiada en la historia de la humanidad y nos deje esta mirada más profunda, ¿no? No solo de la educación, sino una mirada ontológica y mucho más profunda de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? De nuestra relación con el otro, ¿sí? Y que los egos, sobre todo lo de los gobiernos, disminuyan para poder darle visibilidad a los talentos de las personas. De acuerdo. Así que muchas gracias, Gilberto, por compartir este espacio, y saludos a toda tu familia y a la gente del equipo de EduFELP. Un abrazo muy fuerte. Como siempre, Marcelo, siempre es un placer hablar contigo, siempre es muy, muy agradable, provocas con tus preguntas mucha reflexión, cuando no me las cambias, cuando me la cambiaste en el siglo XXI, pero muy bien, te agradezco muchísimo el espacio y espero que
algo hayamos aportado. Bueno, un placer. Un placer. Un saludo gigante. Un gusto. Gracias a todos. Gracias. A todos los que escucharon la conversación. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.